Ok, pues ya estamos grabando, estimados alumnos. El tema que nos corresponde ahora me parece que es el de la sentencia, ¿verdad? Les pido que me ayuden, por favor. El tema que nos corresponde es el de la sentencia. Días, profe. Hola, Ruth, buenos días. Buenos días. Sí, ¿verdad? Sí, me dijiste que sí, ¿verdad? Bueno, ok, Días viene en el artículo 74 de la Ley de Amparo. exactamente. Llegamos pues al punto culminante de los procesos de amparo en la vía directa y en la vía indirecta. Y aquí sí quiero ser muy específico. ¿Tienen alguna duda concreta sobre ahora sí que sobre la sustanciación, la tramitología, tanto del amparo indirecto como del amparo directo? ¿Tienen alguna duda? Porque este es el momento oportuno de hacerla, antes de que nos ocupemos de la sentencia. Doy por sentado de que ustedes, en ese caso, ante su silencio, doy por sentado de que ustedes por lo menos tienen la panorámica esencial de la tramitación de un juicio de amparo directo, por lo menos. Y yo podría preguntarle ahorita a alguien, a ver, ¿cómo se tramita el amparo directo? Si ese es el caso, no los voy a molestar, pero si tienen una duda, alguna duda sería bueno que me la expresaran. Lo mismo va con el carril que funciona desahogando el amparo indirecto. En ese caso, prefiero yo ocuparme ahora de el tema de la sentencia. La sentencia es el acto decisorio, finalmente, por medio del cual el juzgador, el órgano jurisdiccional, que en el amparo indirecto es el juez de distrito y en el amparo directo es el tribunal colegiado de circuito. Tribunal colegiado de circuito, que es el órgano terminal que decide la controversia finalmente planteada. La sentencia ocupa, pues, del tema de resolver el cuestionamiento constitucional que el quejoso expresa en su escrito de demanda. Cuestionamiento constitucional que está vertido en los conceptos de violación que integran su demanda de amparo. Conceptos de violación que, por cierto, reitero, deben contener al menos la causa de pedir. Durante esta semana me encontré con un colega que muy amablemente ofreció en una conferencia pública una solución, una explicación más simple sobre el concepto de causa de pedir. Cualquier cosa que tú tengas que expresar, simplemente dila, simplemente menciónala y dila de manera clara a fin de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de entender cuáles son los elementos que tiene tu propia problemática. En este caso, si los conceptos de violación están relacionados con la violación a derechos fundamentales, de los conceptos de violación debe desprenderse cómo lesiona el acto reclamado producido por las autoridades responsables, cómo lesiona ese acto reclamado los derechos humanos del quejoso y de qué manera acontece esa violación. Entonces, causa de pedir significa simplemente no lo hagas en forma silogística. Si el silogismo no es lo tuyo, basta que lo expreses, que lo des a entender, que lo expreses en tu demanda a efecto de que le permitas
auscultar al juez de distrito en el amparo indirecto o al tribunal colegiado de circuito en el amparo directo, cuáles son las razones por las cuales tú debes obtener el amparo y protección de la justicia de la Unión. Ahora bien, para llegar a esa operación lógica de análisis de los conceptos de violación, en orden a la metodología que nos está brindando el propio artículo 74, el cual pido tener a la vista, por favor. El órgano jurisdiccional, juez de distrito o magistrado proyectista, magistrado ponente en el tribunal colegiado de circuito, deben ocuparse en principio de resolver si encuentran fundadas alguna o algunas de las causales de improcedencia esgrimidas por las partes. Recordemos el tema de las causales de improcedencia. El amparo, en las hipótesis que señalan los artículos principalmente 61, 62 y 63, contiene diversas hipótesis, la ley de amparo, por virtud de las cuales el juicio puede ser improcedente, y si es improcedente, se actualiza una hipótesis de sobreseimiento, una hipótesis en la cual el juzgador está inhabilitado para entrar al fondo del asunto, dado que una causa de improcedencia es actualizada a través del sobreseimiento. A nada conduciría a ese juzgador, por ejemplo, ocuparse de resolver una controversia, si esta controversia, por ejemplo, se refiere a un acto cuyos efectos ya cesaron en el tiempo. Si ya cesaron los efectos del acto reclamado, no hay materia para resolver el amparo. O bien, a nada conduciría a ese juzgador resolver el fondo de un asunto si el quejoso omitió agotar los medios de defensa ordinarios establecidos en la legislación local. Eso es muy importante que visualicen, compañeros. Las causales de improcedencia, pues, son muy aplicadas en la práctica y algunos colegas del foro indican, quizás hablando con sorna de la labor judicial o hablando con, de alguna manera, dando a entender de que únicamente la labor judicial es superficial, dicen de que frecuentemente los juzgadores se ocupan de desatender el análisis de fondo de los asuntos, dado que están más ocupados en ver de qué manera pueden actualizarse causales de improcedencia y sobreseer los asuntos para no ocuparse de los mismos. Insisto, algunos colegas refieren esa actitud con sorna. No comparto esa apreciación, no comparto esa actitud, la refiero únicamente porque existe en el medio y se las comparto también a ustedes. Ahora bien, deben ustedes considerar de que si la sentencia concluye a través de un sobreseimiento, en el caso del amparo indirecto, ese sobreseimiento es combatible en vía de revisión. Nos ocuparemos posteriormente de analizar las hipótesis de los medios de defensa que contiene la ley de amparo, principalmente queja, revisión, sin olvidar que hay reclamación e inconformidad también. Ese sobreseimiento tiene que ser combatido, pues, a través del recurso de revisión, de manera que el tribunal colegiado de circuito que se ocupe de ese amparo en revisión pueda valorar los argumentos expresados por el recurrente a efecto de visualizar si esa causal de improcedencia efectivamente se actualizó o bien esa causal de improcedencia no se ha actualizado y por tanto
debe revocarse esa pretensión del juzgador de origen, en cuyo caso el colegiado debe ocuparse de resolver en sí el fondo del asunto, porque en materia de amparo no hay reenvío. En algún momento les expliqué que el reenvío consiste en la actitud que tiene el tribunal ad quem de remitir al juez acuo, en este caso el juez de distrito, los autos para que se ocupe de reparar algunas violaciones. En este caso no, como el análisis ya es de fondo, si la causal de improcedencia no se actualiza, se debe de eliminar la declaración de sobreseimiento y el colegiado debe pasar a estudiar el fondo del asunto. ¿Hasta aquí alguna duda, estimados compañeros? No, todo bien, profe. Maestro, lo del reenvío no me quedó claro. O sea, se refiere a que el tribunal colegiado no puede reenviar el asunto a la autoridad responsable. No, No entendí. no. Aquí hay dos hipótesis. Me estoy refiriendo al caso del sobreseimiento. La sentencia del juzgado en el amparo indirecto. La sentencia del juzgado de distrito concluye de que ese asunto actualiza una causal de improcedencia y sobresee, pronuncia una sentencia que sobresee este asunto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ajá. Una de las partes, el quejoso, recurre a esta sentencia a través del recurso de revisión. Se ocupa de estudiar el recurso de revisión el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta este tramo. Lo estoy tratando de hacer muy gráficamente, si ustedes me lo permiten. El colegiado, entonces, admite a trámite el recurso de revisión. ¿De acuerdo? Sí. Designa un magistrado ponente que se ocupe de elaborar el proyecto de sentencia. El magistrado ponente detecta que el sobreseimiento no se sostiene y llega a ese convencimiento a través de los alegatos de los agravios expresados por el recurrente, el quejoso recurrente. Ajá. ¿De acuerdo? Y como no se sostiene esa causal de improcedencia, lo que va a hacer es eliminar esa declaratoria y pasar a resolver el fondo del asunto. Ah, ok. Revoca la sentencia recurrida y dice directamente si en qué, o si la confirma, o si la revoca, o qué va a pasar en el fondo del asunto. Lo resuelve. Resuelve el fondo del asunto directamente porque eliminó la causal de improcedencia, dado que no encontró fundamento, no la encontró fundada, la echa abajo, pero en este caso, él no podría decir, te devuelvo, juzgado de distrito, el asunto para que tú resuelvas el fondo del asunto. ¿Me explico? Okay. Sí, entonces puede, por ejemplo, revoca y concede. Para, en primer lugar, revoca la sentencia de sobreseimiento y en segundo lugar, por ejemplo, concede o niega el amparo. Exactamente. Me has entendido puntualmente. Ay, muchas gracias, maestro, ya entendí. Entonces, no, o sea, no sucede, en el amparo indirecto no sucede como en el amparo directo. En el amparo directo sí le devuelve a la autoridad responsable para que deje insubsistente la sentencia y dicte una nueva, si concede el amparo. Y en el indirecto no. En el indirecto, resuelve el recurso de revisión, al mismo tiempo resuelve también el amparo indirecto. El fondo de ese asunto. En el amparo directo lo que pasa es una cuestión muy importante. En algunos, aquí vienen los sentidos de la sentencia. En ese caso, cuando la autoridad responsable en el amparo directo es la sala de un tribunal superior, del Tribunal Superior de Justicia, el colegiado puede determinar, ojo, concede el amparo, y ahí terminó el juicio de amparo, concede. ¿Para qué efectos lo concede? Puede ser de que el colegiado haya detectado que se haya omitido valorar una prueba por parte del Tribunal Superior de Justicia, que
los preceptos invocados en la acción ejercida hayan sido equivocados, no hayan sido valorados acertadamente, en cuyo caso el colegiado podría remitirle a esa autoridad responsable en el amparo directo el asunto para que en plenitud de jurisdicción la sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva el asunto. Pero aquí es un asunto jurisdiccional contencioso en el amparo directo. ¿Me explico? Sí, maestro. Muy bien. Correcto. Bueno, una duda. Cuando dice concede el amparo para efectos, pero a veces dice, pero se le dejó plenitud de jurisdicción. O a veces no se le deja plenitud de jurisdicción entonces. O sea, ¿cómo es? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces, si te conceden el amparo para efectos, ¿para qué efectos va a ser concedido ese amparo? Los efectos del amparo están descritos o deben estar descritos en la propia sentencia. No podemos hacer una ciencia de esta tramitología, o sea, no te puedo decir esto tiene que ocurrir así siempre en esta clase de situaciones. No se comportan con esa puntualidad los órganos jurisdiccionales, a pesar de que en ocasiones puedan ser muy previsibles. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, si dice, se concede el amparo para efectos, para el efecto de que se revise la prueba testimonial y que se vea esto en la prueba testimonial, para que después de eso, con plenitud de jurisdicción, resuelva si absuelve o no a la empresa, por ejemplo, ¿no? Pues esa sería la tónica de los lineamientos que te fija la ejecutoria de amparo. Una vez fijados o establecidos en la ejecutoria de amparo, que así se denomina la sentencia, una vez que ha causado ejecutoria y que está notificado oportunamente las partes, que están notificados del contenido de ella las partes, esa ejecutoria se vuelve obligatoria para, concretamente, la autoridad responsable que participa en el amparo directo de esa situación, la que está llamada a juicio. La sala del Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, en este caso, alguna de las salas regionales metropolitanas, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también pueden ser llamadas como autoridades responsables dependiendo de cada asunto. La autoridad responsable en este caso tiene la obligación de examinar cuáles son los lineamientos que le fija el colegiado y atender a la brevedad esos lineamientos para decir al colegiado finalmente, te remito copia autorizada de la sentencia que en ejecución de tu mandato he reelaborado atendiendo los lineamientos que tú me has señalado. En síntesis, eso es lo que te dice. Eso es lo que te dice cuando cumple con la sentencia de amparo. Generalmente cumple en un plazo relativamente corto, no se tarda mucho, pero cuando cumple tiene que dejar constancia de que cumple y le tiene que remitir la copia autorizada de su nuevo acto al tribunal colegiado de circuito que le ordenó conducirse de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, y si no le deja plenitud de jurisdicción, quiere decir que ahí el Tribunal de Amparo, desde el amparo ya está resolviendo el asunto y ya nada más le dice, dicta una nueva donde, por ejemplo, reconozcas, no sé, que hubo un despido injustificado y que hagas correctamente todas las cuentas de la indemnización, por ejemplo, ¿no? Ajá, eso sería ya el amparo liso y llano. En todo caso, eso ya, ahí ya no hay, como tú dices, bueno, siempre tendrá plenitud de jurisdicción para decidir ya no, porque si se obtiene el amparo liso y llano y le dice, efectivamente resultó fundada la acción de reinstalación del trabajador, tú te equivocaste, vuelve por favor, te declaro insubsistente, declara insubsistente tu propia sentencia y emite otra por virtud del cual
absuelvas o condenas. Ya ahí no hay de otra. Y ahí no hay plenitud de jurisdicción. Bueno, sí lo está haciendo con plenitud, pero no se lo está diciendo así el Tribunal de Amparo. Pues sí, le está ya ordenando, o sea, ya esto está más que cantado. Es claro. Es absolutamente claro de que operó la prescripción, por ejemplo. No hay vuelta de hoja. Haz Ok. esto. Y ahí ya no tiene vuelta de hoja. Ok, gracias, maestro. De nada, qué interesantes. Permítanme un momentito, por favor. Discúlpeme, aquí estoy de nuevo con ustedes. Bueno, cuando ustedes detectaron su sentencia, ustedes encontraron prácticamente la mayor parte de los elementos que describe el artículo 74. ¿Alguien lo tiene a la vista, por favor? Que nos ayude a leer el artículo 74 de la Ley de Amparo. Buenos días, sí, profe. Dime. Artículo 74. La sentencia debe contener, número 1, la fijación clara y precisa del acto reclamado. Número 2, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. Número 3, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. Número 4, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Número 5, los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Y 6, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Qué bien. Pero yo advierto, el órgano jurisdiccional de oficio no aclara nada. De oficio, ¿qué significa? Nadie se lo pide, ¿verdad? Ajá, que por sí solo lo hacen, ¿no?
Lo hace. Y advertimos probablemente en la sentencia de amparo errores de congruencia, errores en las cantidades, por ejemplo, errores básicos que a alguien se le pasó a lo mejor en la transcripción. ¿Podemos nosotros pedir que sea aclarada esa sentencia? Sí. Sí se podría. ¿Quién diría que no? Todos están de acuerdo en que sí es posible pedir la aclaración de esa sentencia. A ver, les estoy preguntando. Sí, profesor, sí es posible que todos, bueno, que si se puede pedir, se aclare algunas circunstancias, no debería de por qué no hacerse. Okay. ¿Y qué pasaría con el plazo? ¿Qué pasaría con el plazo con el que tú cuentas para impugnar en el caso de un amparo indirecto el recurso? ¿Qué pasa con el plazo que tú tienes para interponer el recurso de revisión cuando tú pides la aclaración de esa sentencia? A ver, Daniel. No, Daniel no. Perdón. Lo dije mal. A ver, aquí vamos a preguntarle a un alumno estudioso, David González Lucero. A ver, ahora le voy a preguntar a usted. No, ya fue. A ver, ¿quién más? Aquí Aquí está. estoy. A Aquí ver, estoy. dime. Perdón, es que estaba desayunando, la verdad. Bueno, Siendo pues bien provecho. honesto. Siendo bien honesto, estaba desayunando. Provecho, qué bueno. Ya te agarré. Maestro, ya yo se me encontré pasó. una jurisprudencia. A ver. Dice, aclaración de sentencias de amparo. La circunstancia de que solo proceda de oficio no impide que puedan proponerla a las partes. Dice, conforme al último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencia solo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente. Esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia, permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquella, para, en su caso, aclararla oficiosamente. Correcto, está muy bien esa jurisprudencia. A ver si compartes el registro de esa jurisprudencia, pero aquí la pregunta es un poco más fina, Bertalicia. El juzgado de distrito que concluye el día de hoy que te concede que al quejoso le niega el amparo y en parte le sobresee también, sobresee y niega, porque sí pueden ser las sentencias. Te sobreseo en esta parte, pero te niego en esta otra. Y entonces, estudiando la sentencia de amparo, el quejoso advierte errores en la cita de algunas cantidades, errores básicos en cuanto a los fundamentos, no tanto jurídicos, sino a ciertas formalidades que hacen incluso oscura o contradictoria la sentencia. ¿Qué pasa entonces si el quejoso pide la aclaración de sentencia? ¿Qué pasa con el término de 10 días con el que cuenta para interponer el recurso de revisión? ¿Seguirán corriendo? Es una pregunta más fina. A ver, por eso le pido a David González Lucero y también a Fabián Mondragón. Yo No, considero que se interrumpe en tanto no se resuelva. En cuanto no responda la autoridad, yo creo que se debería suspender. a No ver, tengo el fundamento, pero yo creo que así debería suceder. tú piensas bien.
Pero a ver, queremos a alguien más. Ayer anda por ahí Israel Murillo. Anda por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. Hidalgo. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con ese plazo con el que cuenta el quejoso? Ese plazo de 10 días, David dice, se interrumpe el plazo. ¿Tú qué opinas? ¿Seguirá corriendo? Estoy revisando la ley de amparo y en particular el 77. A ver, déjame echarle un vistazo. A ver si por ahí sale la respuesta. Bueno, a ver. A ver, les cuento una experiencia. Fabián, pues anda por ahí. Muy bien, a ver si por ahí Israel, si comenta algo adicionalmente, pues, adicional, pues, bienvenida su comentario. Fíjense de que en algún momento de mi vida tuve yo que litigar en alguna entidad de la República, X, pero las sentencias, además de ser verdaderas, copias y transcripciones que en ocasiones eran innecesarias, eran sentencias como de 40 a 50 páginas, no solamente en la primera instancia, sino en la revisión, tenían muchos errores. Tenían muchos errores porque se detectaba que estaban hechas a la carrera, que no se fijaron cuando hicieron cuando transcribieron o cuando estaban diseñando esa sentencia. Lo malo de escribir muchas páginas o muchas hojas es de que si tú ocupas muchas transcripciones, te vas a equivocar en lo elemental. Entonces, por ahí descubrí, como dice David González Lucero, una fuente de un recurso que no es un recurso, pero que es harto importante en la práctica, que es la aclaración de sentencia. No es un recurso y generalmente en pocas abogados, bueno, no quisiera yo decir pocos, solamente algunos abogados hacen uso de la aclaración de sentencia en materia civil o mercantil. Aclaración de sentencia que básicamente interrumpe el plazo tanto para apelar en primera instancia como interrumpe también el plazo para promover el juicio de amparo en segunda instancia. Entonces, estimados compañeros, si el día de hoy, por ejemplo, en primera instancia, recibes la notificación de una sentencia, y a partir del día de mañana empieza a correr tu plazo para que tú promuevas el recurso de apelación correspondiente en primera instancia, bueno, pues déjame decirte de que hay criterio de que cuando tú promueves, por el simple hecho de promover la aclaración de sentencia, tú estás interrumpiendo el plazo con el que cuentas para promover el recurso de revisión. Y no es sino hasta que la autoridad, en este caso el juez de primera instancia, te responda, ya sea corrigiendo los errores que tú detectaste o bien diciendo que es improcedente tu aclaración de sentencia, cuando vuelve a computarse el término para promover ya sea el recurso de apelación en primera instancia o el juicio de amparo, porque se estima que el acto reclamado en realidad surtió todos sus efectos o fue elaborado cuando se respondió el recurso, la petición de aclaración de sentencia. Entonces se imaginarán que si tenías 15 días para promover tu demanda de amparo, por virtud de este pequeño artilugio que se denomina aclaración de sentencia, pues puedes tener hasta 30 días. No sé, todo lo que se tarde la autoridad, pues está muy bien, porque tú tienes mayor tiempo para preparar tus conceptos de violación.
Digamos que es una trampita procesal, que ahí se las comento. Profesor, Dime. encontré ahorita, bueno, buscando eso, un amparo en revisión que dice, bueno, algo similar a lo que usted nos estaba comentando. Dice, el recurso de revisión es procedente contra sentencias declaradas ejecutorias, salvo que la declaración relativa se realice con la posterioridad a la interposición oportuna de aquel o antes de lo que ofrezca el plazo para ello. El derecho de acceso a la justicia inverso, en el que el acceso a la tutela jurisdiccional afecta y reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, conlleva el deber de garantizar que los recursos legales sean sencillos, rápidos y efectivos. Así, tratándose del recurso de revisión, esa directriz se observa cuando se garantiza al respecto al plazo previsto por la ley de amparo para su interposición. Por ello, una sentencia de amparo indirecta declarada ejecutoriada es irrecurrible, salvo en los casos en los que la autoridad judicial realice la declaración relativa con posterioridad a la interposición oportuna del recurso de revisión hecho valer en su contra o antes que fenezca el plazo para ello, pues estos supuestos, tal como declaratoria, no dan lugar a estimar que la sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada. La anterior, sin exigir que el auto que declara que la sentencia ha causado ejecutoria, debe ser impugnado mediante el recurso de queja previsto en los artículos 97, fracción 1, inciso E, de la Ley de Amparo en su vigor y 95, fracción 6 de la abrogada, pues exige su interpretación, implicaría una carga procesal excesiva para particular, además de competencia jurisdiccional otorgada a los tribunales colegiados. Es un poco más larga y al final ya viene justamente los artículos y dice lo que usted, que a partir de ese día de lo que se computa, a partir de que uno hace la aclaración, empieza otra vez a contar los días siguientes. Este criterio está muy bien, gracias por compartirlo. Piensen en esta situación. Si tú requieres en materias ordinarias mayor plazo, debes de tener en cuenta de que exista prevista la posibilidad de la aclaración de sentencia. En amparo sí existe, aunque de oficio, no obstante, Bertalici nos dijo, también las partes pueden promover la aclaración de sentencia. En la hipótesis, ojo, en la hipótesis del amparo indirecto resuelto a través de un juzgado de distrito, si tú pides la aclaración de esa sentencia, la pregunta es, ¿se interrumpirá el término cuando tú pidas la aclaración? El término de 10 días quedará interrumpido porque en todo caso debemos esperar, es la pregunta, debemos esperar que el juzgador conteste tu petición de aclaración de sentencia, ya sea obsequiando la aclaración o negándola. Y ahí transcurre algunos días adicionales. Entonces, yo quiero que se fijen en ese pequeño detalle y traten de investigarlo, por favor, los que estén interesados, a ver qué dice la legislación al respecto o criterios jurisprudenciales, como por ejemplo, o tesis aisladas tal vez, si son tan amables, a ver, ocúpense porque los plazos son los plazos y hay que saberlos contar. Y si te estoy indicando esta situación aparentemente menor, no es tan menor. Lo que pasa es de que no se usa, pero ustedes sí estarán habilitados en detectar esta situación. Ahora, dentro del artículo 74, llamo su atención sobre el orden con base en el cual el legislador nos obsequia este artículo 74, porque no habla, sino por ahí de manera muy tenue sobre la posibilidad de sobreseer. Dice hasta la fracción cuarta, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye el juez para conceder, negar o sobreseer, porque le da preferencia al artículo 2, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación. Pero, ojo, estimados alumnos, la realidad es un poquito diferente. La realidad indica que el juzgador empieza estudiando el asunto a través de si están actualizadas causales de improcedencia
de manera que se pueda sobreseer o no. Y de hecho, esa frase, en rigor, es el primer estudio que hace el juzgador, porque recuerden que las causales de improcedencia pueden hacerse valer de oficio. O sea, el propio juez o el propio órgano jurisdiccional pueden hacer valer causales de improcedencia, con base en las cuales se puedan sobreseer los asuntos. Entonces, eso de que viene un análisis sistemático de los conceptos de violación, sí es cierto, pero hasta que esté totalmente aclarado el punto del sobreseimiento. Si no es sobreseíble el asunto, te lo va a decir el juzgador. Este asunto, por orden, por metodología y por orden, no encuentro ninguna causal de improcedencia y por tanto se debe de continuar el análisis sistemático de los conceptos de violación. Nos quedan 2 minutitos. ¿Alguna pregunta adicional, estimados alumnos? En cuanto al engrose, profesor, ¿hay alguna limitante en lo que puede llegar a modificar? ¿O nada más lo que se pongan de acuerdo los magistrados? No, toma en cuenta de que las sesiones, muchas sesiones de los colegiados son públicas y son videograbadas, ¿eh? O sea, ya existe esa posibilidad de que tú te enteres de todo lo que se discutió en el colegiado, porque las sesiones ya también pueden ser videograbadas. Entonces, toma en consideración de que el engrose ya es el punto final, toda vez de que el magistrado ponente, en el caso del amparo directo o en el caso de los amparos en revisión, les propone, porque es el magistrado ponente, les propone a sus otros 2 colegas el sentido y los fundamentos de cómo está resolviendo un asunto. En ocasiones los asuntos son aplazados porque los colegas no están sintonizados, están en otra temática o están inmersos en la discusión del propio asunto y no se terminan de poner de acuerdo. Hay fuertes diferencias, a veces se aplazan, pero cuando finalmente se fallan y están 2-1 o por unanimidad se fallan, a lo mejor dicen los magistrados, yo voy a formular un voto concurrente. Voy a votar, estoy de acuerdo con el sentido que el colegiado ha adoptado. Sin embargo, me parece que las razones por las cuales debió haber adoptado son estas y no las alegadas en la sentencia. Ese es un voto concurrente. O bien, estoy en desacuerdo, voy a formular un voto particular. Es decir, voy a decirle, con todo respeto por mis estimados colegas, no estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia, porque debió ampararse, o bien porque debió negarse el amparo, o bien porque debió haberse sostenido el sobreseimiento. Cuando se integran estos votos particulares o votos concurrentes, se finaliza el engrose, que es finalmente el contenido de la ejecutoria plenamente. Los distintos tipos de votos, ¿dónde los podemos estudiar? Los puedes estudiar en internet, incluso en el JUS de la Corte, ahí vienen. Ahí busca los votos particulares en las sentencias de jurisprudencia y búscalas. Ahí los magistrados. Mira, incluso en el diario oficial de la Federación, cuando publican las sentencias de acción de inconstitucionalidad, ahí vienen los votos, ahí vienen las razones, pues, que dicen. Sí, me refiero a cuáles son los diferentes tipos de votos. Bueno, ya te mencioné dos de ellos por lo pronto, que son los principales. Ok. ¿Y ya podemos ir a la corte de visita? ¿Todavía no sabe? Para conocerla. Lo desconozco, pero... Yo creo que antes se podían organizar visitas y todo eso. Como que sí, no es mi tarea. Mi maestro sí me llevaba de visita, y nos ponemos de acuerdo. En este caso no es mi tarea y no estaría yo en posibilidad de organizarlos para que vayan a la corte. Búscale, Diego, métete a la corte. Ahora sí de que perdiéndose uno se encuentra y nos cuentas de tu experiencia. ¿Qué te parece? Ok, muchas gracias. Bueno, pues me da mucho Revierte gusto. la carga de la prueba, reviene.
Oh, bueno, pues dejaré de ser tu preceptor y amigo. Bueno, Muchas nos vemos la gracias. próxima semana. Que tengan bonito fin de semana, ¿eh? Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor.